Hoy en el estudio de Latinus, el senador Dante Delgado, fundador del partido Movimiento Ciudadano. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me da gusto estar con ustedes, Carlos. Senador, usted estuvo en la primera fila del obradorismo en 2006, en 2012, apoyó a López Obrador, lo respaldó. ¿Qué pasó después? Antes, desde el 2000 para jefe de gobierno. Ahí está. ¿Qué pasó? Pues simplemente cuando Andrés toma la decisión de formar a Morena, que debió haberlo hecho 6 años antes, empieza a agraviar a todas las fuerzas que lo habíamos acompañado. ¿Se volvió un hombre diferente? No, su estrategia fue empezar a agraviar a todos y nosotros le dijimos que marcara distancia porque quienes lo habíamos apoyado merecíamos un trato correcto de parte de él. ¿Cómo fue esa conversación, me imagino, entre Dante Delgado y López Obrador? No, nosotros volvimos a hablar después cuando ya le habían dado prácticamente el registro a Morena. El desencuentro se da cuando en Baja California, recuerden ustedes, que el PRD va con el PAN y el PT va con el PRI. Y Movimiento Ciudadano va solo. Entonces, cuando le cuestionan en el periódico Z en Tijuana, él descalifica al PRD, al PT, y también mete en la misma bolsa, como acostumbra hacerlo, a Movimiento Ciudadano. Y le mandamos a decir que a Movimiento Ciudadano lo dejara fuera, que no hablara de nosotros. Y siguió haciéndolo. Y precisamente después, cuando quiso que volviéramos a platicar, habíamos tomado la decisión de no hacerlo. ¿Cómo fue ese decirle adiós a López Obrador después de acompañarlo, pues, ¿qué fueron? 12, 15 años políticamente. El decirle no a un comportamiento errático tiene sus costos. El no ser congruente, el no ser consistente, tenía que tener consecuencias para todos, para él y para nosotros. ¿Y cómo lo ve ahora como presidente? Usted que estuvo tan cerca de él durante tantos años. Me he atrevido a enviarle 3 cartas. Y en esas cartas les he dicho que creo que tiene todo para ser un gran presidente, porque obtuvo la mitad del respaldo de la población y porque tiene todo para conquistar a la otra mitad. Pero creo que está en este momento omnibulado o concentrado en acciones que no lo llevan a pensar como jefe de Estado, sino como jefe de partido. ¿Se las ha contestado las cartas? No les ha contestado, pero quiero dejar constancia. La primera se la quería enviar después de la elección intermedia. Y él, desde mi punto de vista, se ha dejado de atender y escuchar a todos los sectores de la población. Creo que él, como jefe de Estado, respaldando a la gente que cree en él, sin olvidar ese origen, podía muy bien conquistar la confianza del resto de la población, porque está viviendo la tragedia que se vivió en el país antes. Condiciones económicas desfavorables y, sobre todo, falta de definición de un proyecto con visión de grandeza. ¿Cuándo le mandó las cartas? ¿En qué momentos? En abril, y eso fue cuando empezó la pandemia. La primera. La primera. La segunda, cuando intentó agraviar su gobierno de manera directa al gobernador de Jalisco. Que es de Movimiento Ciudadano. Y la tercera, con motivo, desde mi punto de vista, del acoso que le estaba infringiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque a la Suprema Corte le corresponde calificar la constitucionalidad de una convocatoria a una consulta popular que no es necesaria. Y hablamos de la necesidad de que respetara al poder que es garante entre el Ejecutivo y el Legislativo. Parece que no hay mucha gente que se atreve a decirle que no a López Obrador en su círculo cercano, y quizá usted es uno de los ejemplos claros de qué pasa cuando le dices que no a López Obrador. Bueno, el ejemplo de la desatención, de no hacer caso, pues ha sido histórico en él, pero siempre había voces que le podíamos hablar más fuerte, y yo era una de esas. ¿Y sí rectificaba, sí entendía?
El problema de Andrés es que cuando rectifica hace de cuenta que no había errores antes. A partir de ese momento cambia su discurso y para él cambia la realidad. ¿Ha fracasado como presidente? Desde luego que está muy por abajo de las expectativas que la sociedad merecía y adicionalmente a ello está en medio de una pandemia que lastima al mundo y particularmente en México es sanitaria y económica. ¿Tiene que renunciar el presidente desde su punto de vista? No, yo creo que debe de buscar ser un buen presidente y terminar su gobierno. ¿Cambiar el gabinete? Bueno, el problema que tiene es ese. Equipo muy pequeño. Él pide lealtad más que capacidad. Y la primera forma de la lealtad es tener capacidad. ¿Cómo se le puede arrebatar la mayoría a Morena en el Congreso en el 2021? ¿Todos juntos o cada quien por separado? ¿No se van a canibalizar? Bueno, en primer lugar hay que tener presente que el presidente sabe que Morena en substancia no existe, que es él, como líder social, el que logró capturar votos. Morena está soportado esencialmente en las viejas tribus del PRD y él sabe que van a seguir actuando igual, no pueden hacerlo de otra manera. Matándose entre ellos. Entonces, por eso, él está empeñado en estar presente en el proceso electoral del próximo año. Pues lo está consiguiendo. Bueno, recuerde usted que por una parte nosotros se lo atajamos en el Senado cuando él quería la revocación de mandato, que no la entiende precisamente como el retiro de la confianza al presidente o al funcionario, sino que la interpreta como un hecho de ratificación de mandato. Por eso la iniciativa de él permitía que el presidente pidiera la ratificación de mandato, cuando es todo lo contrario, es un derecho de la ciudadanía. Y fue lo que le frenamos, dos cosas, que el presidente no pueda pedirla y segundo, que sea en una fecha diferente a las elecciones. Parece que hay pánico de la oposición a que López Obrador esté en la boleta. Parece que saben que aún con la pandemia, con la crisis económica, con la inseguridad récord, con los casos de corrupción que ya les salpican hasta en la familia, no pueden con él. Bueno, aparentemente, porque el resultado se va a ver en el 21. El gobierno de Andrés y Morena tienen muchas grietas. Entre otras razones, precisamente por ello, porque sabe que muchos diputados lo son producto de una tómbola, no por el prestigio de su presencia a nivel regional. Él está apanicado, verdaderamente apanicado, de que se le pueda ganar en el 21, por todo lo que significa ganar el Congreso por una parte, y por otra, precisamente por ello, quiere, bajo cualquier circunstancia, tener un gobierno plebiscitario, es decir, que se someta al escrutinio público, él como persona, respaldando en todo momento a Morena. ¿Le tiene miedo la oposición a este tamiz popular del presidente? A que la gente sienta que está gobernando a través de consultas, plebiscitos, asambleas, encuestas, esto que López Obrador trata de vender como estilo de gobierno. Bueno, lo que sucede es que él se siente más cómodo en la plaza pública que en Palacio Nacional. Se siente más arengando a la gente que organizando a la sociedad para llevar adelante prácticas de buen gobierno. ¿Y la oposición qué? ¿Todos juntos o por separado? Bueno, el problema que tienen los partidos históricos y muchos sectores de la sociedad es imaginar que la única manera de derrotar a Morena es caer en la propuesta que tiene el propio presidente de la República, porque él quiere a todos meterlos en el mismo costal. Él sería feliz de que así fuera. Hay actores de la sociedad que están diciendo que se junten todos los partidos de la sociedad civil. ¿Qué les contesta a usted? Que no tienen experiencia, que no conocen a Andrés Manuel y sobre todo que no conocen el andamiaje legal y de operación política que se da para construir un ejercicio de esa naturaleza. Movimiento Ciudadano va solo. Vamos a participar solos. Ni que el llamado venga de la sociedad civil, se van a juntar con otros partidos. Bueno, es que la sociedad civil es la que dice representar a Andrés. Y él fue el que lanzó el BOA. Él es el que marca las estrategias. Todas las mañaneras, que por cierto, lo felicito por las parodias que hacen, va orientada a que la voluntad nacional gire en torno a lo que en ellas dice.
Desde aquí un saludo, por cierto, a Broso. Yo se lo paso de su parte. Ahora, senador, pensando en que en esta articulación que se ha dado, el presidente habló del BOA, el otro día también habló de este nuevo frente que señaló, está promovido por Claudio X González y Gustavo de Hoyos, para decirle a México que sí. Ni así se suma Movimiento Ciudadano a los otros partidos. No, es que nosotros no nos vamos a sumar a membretes. Nosotros vamos a sumarnos a ciudadanas y ciudadanos que, teniendo un trabajo anterior en sus regiones, estén dispuestas a dar la cara frente a prácticas electorales a las que la ciudadanía les dijo que no. ¿Ha habido reuniones para hacer un bloque opositor, un frente opositor a Morena? Sí ha habido reuniones. ¿Qué tal? ¿Quiénes están? Yo no he participado ni voy a participar en ninguna de ellas, pero lo verdaderamente preocupante es que hacen todo lo que el presidente de la República plantea. ¿En qué sentido? Pues en el sentido más amplio. Él dijo un BOA y al otro día salen los partidos convocando al BOA. O sea, están bailando al son que les toca López Obrador. Usted lo dice y yo comparto esa opinión. ¿Cómo se imagina el PRI? Porque se ha hablado mucho de qué papel va a jugar el PRI en todo esto. Usted estuvo en el PRI mucho tiempo. ¿Cree que va a jalar más hacia Morena o va a ser oposición? Están aturdidos. En el México actual pues hay gobernadores que están entregados al presidente de la República, un presidente de la República que está disminuyendo el federalismo, que agravia presupuestal, políticamente, con medidas de política económica y sanitaria a las entidades federativas, que se da el lujo, no visto en este país, de ir a una entidad federativa y agraviar a un gobernador que está trabajando al lado de su pueblo, los productores de Chihuahua, y por otra parte hay gobernadores del PRI obsequiosos, desproporcionadamente obsequiosos, frente a gobernadores incompetentes de Morena. Impresentables, además. Ahora, la oposición no está en crisis teniendo todo este manjar para generar votos y que no se vea en las encuestas. Bueno, lo que sucede, y hay que subrayarlo, es que hay quienes siempre se han imaginado a la oposición como las fuerzas políticas tradicionales y no advierten lo que está haciendo también Andrés, descabezando a todos los liderazgos del país. Precisamente por ello, tenemos que hacer un ejercicio de construcción de liderazgos desde las regiones de México. Es así como entiendo en lo personal, y los documentos básicos de Movimiento Ciudadano lo establecen. Lo nacional se construye con la fuerza de lo regional. ¿Y esto tiene que ver con que su figura más fuerte sea el gobernador de un estado? Claro, en este momento, pero hay muchas figuras, sobre todo de una nueva generación, jóvenes y mujeres, que están trabajando en diferentes partes del país, pero todavía no se advierte. Porque una de las prácticas de este país es que las cosas se ven hasta que suceden. Y normalmente no nos las queremos imaginar, Carlos. Pero estamos construyendo y de manera muy firme, muy clara y sin ninguna duda le puedo decir a usted que vamos a ganar el próximo año gubernaturas, capitales de estados, ciudades importantes y que seremos sin duda la fuerza de mayor crecimiento en el país. ¿Qué número de fuerza política? Más que eso, ustedes van a ver el crecimiento exponencial. ¿Cuál siente que tiene en la bolsa? ¿Qué gubernatura dice, esta la voy a ganar, seguro? Es un acto de vanidad pensarlo así. Lo que sí le puedo decir es que estamos construyendo los escenarios para que eso suceda. Y hay muchas fuerzas que, estando presentes, todavía no se convencen de que esto es posible lograrlo. ¿Usted cree que Alfaro va a ser presidente en el 24? No lo sé. Lo que creo que debe ser es un buen gobernador de aquí al 24. Y tiene todo para hacerlo porque tiene prácticas de buen gobierno y cercanía con la gente. ¿A Calderón es el opositor más cómodo para López Obrador? Claro, porque tiene con qué golpearlo, pero además un doble efecto. Fractura al partido del que originalmente formaba parte y por el que llegó a la presidencia. Andrés está jugando. ¿Y frena? Frena un dirigente que actúa de una manera poco convencional y que refleja la inquietud e inconformidad que tienen muchos sectores, pero pues no es partido.
¿no Movimiento Ciudadano fragmenta también el voto de la oposición? Lo que le han reclamado muchos es Movimiento Ciudadano no quiere sumar y lo que va a hacer es dividir el voto opositor y eso va a beneficiar a Morena. Es absolutamente falsa esa valoración por lo siguiente, Carlos. Un amplio sector de la población que incluso surge de un proyecto construido por nosotros en los términos en que usted lo planteó cuando lo acompañamos, sobre todo con ideas, porque muchas de las cosas que hoy presenta como acciones de su gobierno son iniciativas planteadas por Movimiento Ciudadano y llevadas a la realidad en nuestros ejercicios de gobierno. Esa es la primera realidad. Y la segunda, gente que no quiere votar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por el PRD, que están decepcionados de la forma de gobernar de Andrés Manuel, saben que pueden tener una opción diferente, importante, con proyecto, con causas y sobre todo con pulcritud en la relación política, que van a mirar a Movimiento Ciudadano. Una última, Dante Delgado, si se encuentra López Obrador en la calle, ¿qué le diría? Andrés, por favor, empieza a ser presidente, deja de ser líder social. Eso lo ha sido desde hace muchos años. Sé un buen presidente como fuiste, un buen jefe de gobierno que gobernaba con todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El senador Dante Delgado, fundador del partido Movimiento Ciudadano, que es una de las piezas claves en la oposición de nuestro país.